Muy buenas tardes, tengan todos nuestros televidentes que siempre, todos los días, por este canal, por el canal 1, nos ven en este programa que se llama Juntos a las 3, con la doctora Carmen Larrazábal, Fabián Mendoza y su merced. Hoy estamos muy contentos, pero tenemos un tema que realmente nos afecta a muchísimas personas y creo que podría decir que a todos en cualquier momento de nuestras vidas hemos sufrido con este tema. Así que nos pueden llamar al 410-7325 en Facebook, Juntos a las 3, en Twitter, @Juntos a las 3 con número, en Instagram, @Juntos a las 3 con número. Muchísimas gracias a todas las personas que todos los días nos escriben y están con nosotros. Doctora Carmen, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hoy un tema querido Fabián. muy difícil, muy complejo, porque todos hemos sufrido, porque esto ha existido toda la vida. Esto ha existido siempre y tenemos que hablarles entonces de lo que vamos hoy a conversar, y es nada menos y nada más que del muy famoso y conocido bullying. El bullying, hay que explicar que desde tiempos memorables se tiene como el acoso escolar, que es también conocido como el hostigamiento escolar, el matoneo escolar, o incluso por su término inglés, bullying, es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, gestual o físico producido entre pares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. En una primera instancia se pensó que era solamente entre escolares. Entonces era el matoneo que se hacían entre los niños, por ejemplo, escolar, en edad escolar. Pero luego, cuando vimos que el tipo de violencia dominante era el emocional, o se trasladaba al área laboral, o quizá había ya un bullying de género, se comenzó a plantear o a generalizar que las categorías que podían incluirse dentro de esto, de esta definición, eran mucho más amplias. No solamente el aula y el patio de los centros escolares. El acoso escolar es una especie de tortura metódica, sistemática, en la que el agresor suma a la víctima, a menudo con el silencio, con la indiferencia o con la complicidad de otros compañeros. Este tipo de violencia escolar es la que experimentan los niños en edades comprendidas entre los 4 años o los 5 años cuando ingresan al preescolar, y aproximadamente unos 13 años cuando ya están en el bachillerato. Lo que ocurre es que a raíz de que se han visto tanto matoneo entre los 13 y los 18 años, se ha abierto también una compuerta importante. Por tanto, se puede hablar de que hay una reiteración encaminada a conseguir la intimidación de esta víctima, implicando no solamente un abuso de poder, porque es ejercida por un agresor más fuerte que detente el poder, ya sea esta fortaleza real o una fortaleza que se percibe subjetivamente. El sujeto maltratado sabe cómo queda, Fabiancito, expuesto física y emocionalmente. Claro, y ahí la autoestima, que hemos hablado tanto esta semana, digamos, de la autoestima, queda por el piso para la persona que todo el tiempo sufre de este maltrato sí, psicológico, señor, físico, el estar diciendo todo el tiempo algo a la gente. Por ejemplo, usted me ve así, doctora, digamos, así como estoy mire, yo. Me gustan mucho sus zapatos llenos de color, de vida, eso, por su ejemplo, chaqueta muy juvenil. A usted le podría parecer, ay no, tan chévere los zapatos de Fabi, tan chévere el sombrero de Fabi, ay qué chévere esta chaqueta con ese roto, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando vemos todo lo contrario? Cuando ves, por ejemplo, que vas caminando y de pronto ves un murmullo, o de pronto alguien te dice, bueno, ¿y hoy de qué estás disfrazado, por ejemplo? Y eso tiene que ver también con la personalidad, ¿no? Y ahí va mi primera pregunta, doctora Carmen. Por favor. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Doctora Carmen, ¿cree usted que cuando, digamos, una persona tiene una personalidad tranquila, una personalidad que por lo menos en el vestir o la forma de ser, el hacer cualquier cosa, eso puede incomodar
tanto a otra persona que es generalmente la persona que es transgresora y todo el tiempo está como maltratando verbalmente, físicamente, psicológicamente, diciendo algunas cosas, una especie como de bufón, digamos, porque en ese término del clown, el bufón se burla de los demás, el payaso se burla de uno mismo, ¿cierto? Si yo soy payaso me burlo de mí mismo, pero si soy bufón entonces me burlo de los demás. ¿Qué falta en esa persona que todo el tiempo está como maltratando? ¿Será que quiere ser como la otra persona y por eso es que como que le da algo de, no sé, envidia? ¿Qué es, doctora Carmen? Claro, en muchas oportunidades este sujeto maltratador puede sobregenerarse como una consecuencia no solo de sus secuelas psicológicas. No vaya a creer que este maltratador, por ejemplo, vive normalmente o está viviendo tranquilamente. Es el que peor la pasa, en realidad, porque no solamente vive con la ansiedad, vive con el vacío, vive con el deseo, además experimenta el egoísmo. Es una persona muy insegura, con una autoestima muy baja y muy inestable de paso. Imagínese todo lo que tiene. Entonces, todo esto sumado, ¿a qué lo lleva? Pues a agredir al otro porque el otro anda de forma tranquila, viste tranquilo, no le preocupan tanto las cosas, no le da tanto color ni misterio, y vemos que este sí le incomoda profundamente la forma de vestir, la forma en que se expresa, que no lo soporta hasta que no le llega a hacer daño. Es increíble porque a veces la mentira no solamente llega a usted disfrazada, también llega el egoísmo, también llega el rencor, también llega la envidia, todo llega disfrazado. Y una de las formas de disfrazarlo es precisamente a través de la violencia o a través de la agresión. Una es, digamos, la posición que tiene la persona que es transgresora, sí, ¿cierto? Y que maltrata, sí, y que es la posición de aquí para allá. Sí. Pero ¿qué pasa también, doctora Carmen, cuando, por ejemplo, yo siento o me siento afectado cuando no debería sentirme afectado? Claro, ¿sí? ¿Qué pasa con esa otra parte? Lo que pasa es que de todas formas sí te están vulnerando, porque llega un momento en que, bueno, al principio es solamente una molestadera y tú sientes que hubo molestia, pero después es tanto que comienzan, por ejemplo, te mandan los emisarios, el grupo se te viene encima, no va a estar aquí si no hace esto, ya vienen órdenes predeterminadas, ya viene una actitud mucho más fuerte. Entonces, ¿qué pasa con el acosado? Vive aterrorizado con la idea de asistir no solamente al parque, al barrio, al colegio, cualquier forma que permita el contacto con este líder agresor. Entonces vamos a ver síntomas como por ejemplo el nerviosismo, la tristeza, la soledad en la vida cotidiana de la persona que ha recibido constantemente esas agresiones o esas vejaciones. Uno podría decir que podría perder la batalla, porque claro, finalmente es como una batalla, ¿no? Entonces uno decide más bien cómo perder y retirarse. Muchas personas han perdido la batalla y han perdido la vida también, después de haberle hecho bullying otro, o un grupo, por ejemplo, o a veces con las conocidas redes sociales, cuando se hace viral un video o unas fotografías ligeras de ropa o desprovistas de alguna indumentaria y los cuerpos están desnudos y vemos que se lo pasan de mano en mano hasta que se hace completamente viral estas imágenes. Hay algo que justamente con lo que está diciendo doctora Carmen, recuerdo y ha pasado muchos videos de gente famosa, actrices que de pronto están en un momento de intimidad que todas las mujeres lo han tenido, pero obviamente, imagínense que todos estos videos salieran al aire, claro, ¿cierto? Claro, pero claro. como salen al aire, entonces ahí viene como esa posición, porque sí. Me ha tocado y en algún momento me tocó, digamos, como entrar un poco, hacer un poco defensor, ¿cierto? Como decir, oye, pero ¿por qué hablan tan mal de esta persona que les sale un video? Si es, ustedes hacen lo mismo, lo que pasa es que el video no les ha salido nunca. Exacto. Entonces uno debe tener como mucha precaución, ¿no? En cómo juzgo,
¿Cómo juzgo estas situaciones? Porque ¿cómo puede uno afectar realmente digamos, la personalidad de alguien y cómo le puede truncar un poco de pronto la vida? Claro, claro que sí. Y es que a lo largo de este programa, Fabi, vamos a estar hablando precisamente de todo ese bullying que reciben muchas personas. Y vamos a hablar primero del que encontramos, por ejemplo, en niños y el que se da a nivel educativo. Entonces, le tengo aquí un invitado especial que es el señor Gabriela Luna. Es gerente nacional de proyectos de la Fundación Plan. Ella nos va a explicar qué hace esta fundación y cómo ayuda a todos estos niños que están padeciendo bullying. Veamos qué nos dice Gabriela. Veamos. Hoy Juntos a las 3 visitó la Fundación Plan. Gabriela Luna, gerente nacional de proyectos de la institución, nos explica qué es el bullying. El bullying o acoso escolar es una forma de relación violenta que se da fundamentalmente entre pares. En el caso de la escuela hablamos de acoso escolar y normalmente se da entre estudiantes, y esa forma de relación violenta de relacionarse tiene como objetivo intimidar, agredir, disminuir, hacer sentir a la otra persona muy mal. ¿Qué estadísticas tiene la Fundación Plan sobre este flagelo? Bueno, Fundación Plan hace algún tiempo desarrolló una investigación de violencia en las escuelas. Trabajamos en 84 instituciones educativas de Costa Caribe y Costa Pacífica, y los datos que más nos llamaron la atención es que efectivamente más del 70% de los niños y niñas reconocen que han sido actores de violencia, bien sea porque la ejercieron o bien sea porque la recibieron. Igualmente es importante tomar en cuenta la diferencia por géneros. Los niños sufren más violencia física, mientras que las niñas sufren más violencia emocional o psicológica. Las niñas especialmente empiezan a ser víctimas de violencia a más temprana edad. A medida que van creciendo, están siendo más actoras de violencia más que receptoras. Igual sucede en el caso de los niños. Esto de alguna manera nos muestra cómo efectivamente la violencia se convierte en un ciclo. ¿Cuáles son las señales de alerta para padres? Algo que se notó con insistencia en la investigación en este sentido es que los niños y las niñas empiezan a tener un desinterés claro por ir a la escuela. Los niños que dicen hoy me levanto y no quiero ir, me siento enfermo, tengo fiebre, de alguna manera es evadir ir al sitio en donde están sintiéndose agredidos. Otro elemento es que empiezan a tener un rendimiento académico mucho más bajo, porque no están interesados, no prestan atención. Obviamente, como nos pasa a cualquiera de nosotros, cuando no nos sentimos bien en el espacio en el que estamos, baja nuestro rendimiento. En algunos casos, cuando los niños son más pequeños, empiezan a tener síntomas físicos, como por ejemplo empezar a orinar en su cama en horas nocturnas, entonces amanecen obviamente mojados, o sea, cosas que no hacen parte de la cotidianidad, empiezan a ser símbolo de que algo está pasando con el niño. ¿Cómo protegernos del bullying? Nosotros pensamos que es un trabajo que no solamente corresponde a la escuela, que fundamentalmente es un trabajo que corresponde a todos y todas y que surge en la familia. Cuando nosotros hemos tenido un nivel de cercanía, de acompañamiento, de afectividad con nuestros hijos, muy seguramente son niños y niñas que crecen empoderados, autónomos y que están en la capacidad de decir no. Y si han sido agredidos, están en la capacidad también de informarlo y de denunciarlo. Entonces, más que pensar solo en el ámbito educativo, lo que tendrían que hacer los profesores y las profesoras, pensamos que viene un poco de más atrás. Obviamente que si hay algún evento de violencia en la escuela, existen unos protocolos, existe una ley nacional, la ley del sistema de convivencia escolar, donde hay unos protocolos muy específicos que le manda a las escuelas, por ejemplo, el tener comités de convivencia pacífica y en caso de que se presente alguna situación, seguir unas rutas. Esas rutas tienen diferentes grados o niveles dependiendo de la agresión de la que ha sido víctima el niño y allí está claramente establecido qué hacer en cada caso.
¿Qué labor cumple la Fundación Plan frente al bullying? La Fundación Plan desarrolla un programa estratégico que es el de educación y desarrollo, y en el marco de este programa ha desarrollado diferentes proyectos en las regiones que buscan efectivamente promover la convivencia escolar con metodologías específicas como por ejemplo Jóvenes Constructores de Paz, el Camino del Amor y otra serie de herramientas que hemos generado para el trabajo en las comunidades y en las escuelas. Gabriela nos da algunos consejos para poder manejar este tema. El principal consejo que nosotros daríamos es efectivamente establecer la relación más cercana, afectiva posible entre padres, madres, hijos e hijas. Consideramos que cuando se genera un nivel de confianza importante es cuando efectivamente los problemas que se presenten al interior del hogar pueden ser solucionados. Y esa confianza obviamente se gana con respeto, también entendiendo que los niños y las niñas son sujetos de derechos, que deben ser escuchados, que su voz tiene todo el sentido y creerles, porque también muchas veces los niños y las niñas cuentan sus historias y muchas veces somos los adultos que ponemos en duda como estas cosas que nos están contando los niños. Bueno, ya vimos, no es un fenómeno aislado, es definitivamente un flagelo social y todo genera y todo degenera también y todo viene de una sociedad violenta. Cada vez más vemos cómo en nuestra sociedad la violencia pasa a ser algo común sin tomar en cuenta cómo esta situación está definitivamente arrinconando a muchos individuos a conductas igualmente violentas, sobre todo a los más vulnerables, a los niños, a los jóvenes. Ahí una de las causas más fuertes del bullying escolar, niños que en su entorno familiar sufren violencia continuamente y esta la llevan también a sus escuelas, a sus colegios, con los compañeros y hasta con sus maestros. Otro aspecto, por ejemplo, Fabi, era el estrés. Otra de las causas es una afección también de gran aumento en nuestro vertiginoso estilo de vida, que al tener que llevar a cabo las labores de la rutina diaria de una manera cada vez más rápida y con mayor presión de todo tipo, pues eso termina generándonos estrés y esto provoca un ánimo de alta irritabilidad y agresividad que terminamos transmitiendo a nuestro entorno y ahí encontramos amas de casas desesperadas, descargando todo el estrés, por ejemplo, en los hijos o en las personas que les rodean y como siempre, pues obviamente ante los más indefensos. Pienso que cuando uno sufre, digamos, en alguna medida este maltrato verbal, tendría uno, Doc, que tener, digamos, como una autoestima como muy arraigada, como muy fuerte para no dejarse afectar. Sí. Porque yo también siento que si uno se deja afectar por cualquier comentario, por cualquier cosa, es porque la autoestima de uno no está como tan está también tan fragilizada, fuerte, ¿no? ¿cierto? Ahí es Se un poco puede hablar frágil. de que está fragilizada completamente y usted está muy susceptible a ser ofendido, a ser afectado, a ser vulnerado. Pero ¿por qué estamos así? Lo digo, Doc, porque es que nosotros, como colombianos, ¿verdad?, tenemos un humor, Sí. ese humor negro del que hablamos siempre. Sí, señor. Porque en Colombia pasa cualquier cosa y uno empieza a mirar, por ejemplo, redes sociales y uno empieza a ver los memes completamente de este, que cualquier persona podría decir, es un maltrato verbal, Sí. cierto, psicológico, tal, pero hay un humor muy innato del colombiano, ¿no? Ese humor negro, esa burla de todo, esa buscar siempre la risa, ¿no? Entonces ahí también es donde... Es a buscar el chiste Claro. y a buscar al menos como mitigar un poco todo lo que nos trae la violencia exterior. Yo creo que eso sería como un bullying, pero en un nivel muy bajo, ¿no? O sea, no tan Sí. arriba, no tan fuerte, pues que ya sea, digamos, muy agresivo, o sea, Sí. que te esté afectando realmente Sí. mucho porque, hey, tranquilo, ¿qué pasa? Sí, ¿no? claro que sí. En muchos casos, cuando encontramos a estas personas así tan vulnerables, pensamos que puede haber en su interior alguna crisis de valor. Esta causa, en realidad, de bullying
proviene principalmente de familias disfuncionales donde los niños han carecido de atención por parte del padre o de la madre, donde no está presente uno de ellos y en muchos de los casos ninguno, dejando el cuidado de estos niños a los abuelos, a los tíos, a los hermanos, a los primos o a los vecinos que no se preocupan realmente por un sano desarrollo de estos niños dentro de los valores más fundamentales. Hay, por ejemplo, una necesidad creciente de poder. Usted siempre ve a los chicos, por ejemplo, tratando de imitar a uno que es el poderoso, que es el que lleva las riendas, que es el líder, que puede ser positivo o negativo generalmente. En el caso de la agresión siempre va a ser negativo. Y lo que está buscando este chico es un reconocimiento social. Muchos de los casos de bullying son productos de niños que quieren ser más que los otros. Por ejemplo, quieren ser reconocidos como alguien a quien le temen, porque piensan que el temor en últimas les termina dando poder. Y la posibilidad de hacer daño es lo que genera en últimas también el respeto. Pero las causas de bullying son muchas y vamos a estarlas aquí mencionando porque es absolutamente importante este tema. Se dice que, por ejemplo, en el Oriente el bullying logra ser la segunda causa después de la depresión por los cuales los japoneses, los coreanos, los taiwaneses y los chinos se dan muerte, es decir, cometen suicidio. Hablando digamos, de estos estadísticas de bullying y que logran llevar a las personas al suicidio, Canadá es uno de los países donde más índice de suicidio hay, sobre todo para el extranjero, ¿cierto? Sí. Y con el tema del bullying en los colegios. Sí, es que es bien lamentable porque el acoso escolar, como tú lo mencionabas desde un principio, siempre ha existido, Fabi. Siempre. Pero lo que no se puede decir es que en la actualidad se produzcan más o menos casos, pero sí hay una mayor sensibilidad social por el tema, por lo que el problema se ha conocido, se ha divulgado mucho más. Tampoco se aprecian muchos cambios significativos en las causas. Las causas han sido siempre las mismas, aunque factores como la pérdida de autoridad de padres, de profesores y el hecho de que la enseñanza obligatoria se haya aumentado ahora hasta los 16 o hasta los 18 años puede estar detrás de la intensificación de los actos de violencia física en ciertos casos dentro de las escuelas. Los motivos por los que se produce el bullying se dice que responden básicamente a una predisposición a la violencia. En algunos casos se habla de que hay una predisposición genética a la violencia en el agresor. ¿Por qué? Porque hay motivos genéticos, psicológicos, de personalidad o un entorno familiar, cultural o social que así lo han generado. Doctora Carmen, le tengo nuestra primera llamadita en este tema tan complejo como el bullying que afecta a tantas personas o que nos afecta a tantas personas. Aló, ¿con quién hablamos? Directamente desde Medellín. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Pablo Escobar. Pablo Escobar. Okay. Muy bien. Cuéntanos, gracias por llamarnos a Juntos a las 3. ¿Qué nos quieres compartir, Pablo? Gracias, Fabián, y a la doctora igualmente. Yo estoy pasando por una situación muy difícil. Yo tengo 29 años y pues yo fui un padre relativamente joven. Tengo un niño de 7 años. La mamá pues se fue hace muchísimo tiempo y me dejó a cargo del niño. Pasa y acontece de que a mi niño le están haciendo bullying y pues me enteré fue por un profesor que me manifestó que a mi niño sus propios compañeritos de 7 años dicho improperios acerca de, no mi condición, no sé por qué tendría relevancia o importancia el que yo fuese homosexual. Entonces mi niño antier me comentó en el almuerzo, papi, de ti están diciendo en el colegio que tú eres un mariposo, que tú, pues no quiero decir los otros comentarios o adjetivos, que estos niños utilizan contra mi niño, diciendo que porque él no tiene una mamá. Entonces lo he visto muy afectado, no habla, no está comiendo,
a veces llora, ha tenido ciertas agresiones conmigo que jamás había tenido y eso me está preocupando bastante. Se ha retraído bastante también con sus compañeros acá del conjunto y yo me siento muy mal porque, pues, dada mi condición, lo que yo menos deseo es que mi hijo sufra bullying por mi condición sexual. Entonces quisiera que ustedes por favor me orientaran acerca de esta situación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, primero por abrir ese corazón y compartirnos, porque es una llamada supremamente importante y especial, doctora Carmen. Es muy especial, sobre todo que no solamente es atinente a la temática que hoy estamos tratando en este programa, sino que es oportuna. ¿Por qué es oportuna? Porque le pasó recién a su hijo, porque le está sucediendo a su hijo de 7 años y porque es propiciado por unos pares escolares, que son sus compañeros precisamente de colegio, extendiéndose quizá hasta los amigos del conjunto porque él se ha ensimismado. En este caso, Pablo, primero te damos gracias por tu valentía. Afirmamos la confianza que has tenido para levantar ese teléfono y hacer esta llamada. Es importante en este momento que no te quedes solo. Lo primero que vamos a hacer es subirle la autoestima a ese niño. Lo que vamos a llenar es de afecto su corazón y su alma, que se encuentra en este momento quebrantada y su corazón roto. ¿Por qué? Porque sus amigos o sus compañeros de clase lo han herido profundamente. No hay nada que afecte más a esa edad que nos hablen mal del papá o de la mamá. Y sobre todo, doctora Carmen, digamos, en lo que dice Pablo, ¿no? Sí. Como yo tengo una condición diferente sexualmente. Expresándose precisamente acerca de la orientación o de la inclinación sexual de uno de los padres. En ese caso, lo que necesitamos es fortalecer, lo que necesitamos es abrazar a nuestro hijo y lo que necesitamos es prodigarle todo el afecto que esté a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque no queremos que además de todo su corazón se rompa por el hecho de sentirse solo, deprimido, triste ante una condición que no se le hace tan clara porque seguramente te lo preguntó y aún tú no has querido confesarle. Tarea difícil pero muy bonita para Pablo también, Doc, de poder enfrentar primero digamos a su hijo, 7 años, ¿no? Es una edad... digamos, ¿cómo le hablo? ¿Cómo le digo? Claro. ¿Cómo le expreso lo que me está pasando? ¿Cómo lo lleno de confianza para que cuando llegue al colegio no se sienta mal? Al contrario, se sienta orgulloso de ese papá que tiene y, además, de lo orgulloso, y por lo que está pasando. Claro, entonces vamos a emplear no solamente cuentos, historias, revistas, sino también series de televisión o películas donde encontramos lo mismo. Lo que aquí vamos a decirle es, vamos a hablarle de una forma natural. Es la manera en que vamos a abordar a nuestro hijo pequeño. Vamos a abordarlo espontáneamente, donde fluyen los afectos, donde haya una mirada cálida y donde haya ternura de por medio, de tal manera que él se sienta protegido, donde él sienta que además usted lo va a defender de cualquier ataque que le pase y que usted le va a proporcionar las herramientas necesarias para que no solamente atraviesen esta oportunidad el primero de sus desiertos, sino a que se acostumbre que en la vida las cosas no son todas color de rosa, sino que hay situaciones muy difíciles en las cuales a veces tenemos que decidir, en las cuales a veces tenemos que pronunciar una palabra y le podemos hablar así a nuestro niño. Seguramente no solo esta oportunidad se va a convertir en algo importante y en lo que te va a cuestionar. La vida siempre nos estará llenando de preguntas, la vida siempre nos estará haciendo planteamientos y nosotros como personas educadas, como personas con códigos morales importantes, pues estamos llamados a tomar decisiones también importantes. Tú tienes que decirle que hay que valorar y sacar como bandera la familia que ustedes dos conforman en este momento, que como tal es una familia uniparental porque te tiene solamente a ti, pero conforman ustedes dos una familia y que como tal la van a seguir defendiendo, que tú estás ahí para apoyarlo, que cuando él se sienta triste tú vas a darle una mano, que puede tener toda la confianza y si ese día él quiere dormir contigo, que duerma contigo, apóyalo, protégelo, que seguramente esto lo único que va a servir será para el bien. Hay que ayudar a nuestros hijos a que tomen decisiones y a que hablen con asertividad sin tenerle miedo a los chicos del colegio. Qué lindo, doctora, qué nivel, qué estructura, todo lo que usted acaba de decir y como yo le digo siempre, usted mucho saber jodas. Doctora Carmen, la invito
a Por que favor. juguemos la lotería. Por favor. Doctora Carmen, nuestro queridísimo equipo de redes sociales ha hecho una encuesta especial. ¿Cuántas personas, más o menos, digamos, han sufrido este flagelo del bullying, cierto? ¿Ha sido víctima del bullying? Un sí, 67%, un no, 33%. No, Eso increíble. quiere decir que muchísimas alto. personas lo hemos vivido en algún momento de nuestras vidas. Es muy Aquí alto. hay una pregunta que nos dice, mire, hola doctora, mi hija es ciclista de alto rendimiento y ha ganado muchísimas competencias, pero ahora no se quiere parar de la cama. ¿Qué puedo hacer? ¿Será un caso de bullying? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es aprovechar todas las personas que han sido el apoyo emocional de ella. En este caso, algún consejero o alguien que haga parte del equipo nos puede ayudar muchísimo. Una intervención terapéutica sería también muy importante y sería interesante descartar cualquier afección de tipo orgánico. Inmediatamente sí atacaríamos con lo emocional, lo psicológico y pues obviamente sí estaríamos también descartando cualquier padecimiento de depresión. Hay muchas normas en la vida que uno debe cumplir, que no se debe saltar. Como en esta llamada, que justamente Norma nos hace a este programa. Norma, buenas tardes, muchísimas gracias por llamarnos a Juntos a las 3. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy Muy bien. gracias. Bueno, yo tengo una situación o tuve una situación de bullying con mi hijo. Mi hijo tiene en este momento 10 años, eso fue este año. Mi hijo comenzó en este colegio el año pasado. El año pasado fue bien, le fue bien en sus materias, iba súper comprensivo con la profesora, le gustaba ir al colegio, todo súper bien. En cuarto, o sea, este año, el niño ingresó al colegio y de un momento a otro el niño comenzó a sufrir de su estómago cada vez que yo lo llevaba al colegio. Entonces me mostraba un cuadro de vómito, me mostraba cuadros de diarrea, pero yo no entendía qué pasaba. O sea, yo lo llevé al médico, el niño médicamente estaba bien, o sea, no me le dijeron que tenía ningún, pues sí, lo viral, decían que era algo viral, pero ya llegó el momento en que yo estaba trabajando mucho tiempo al día, trabajaba casi 12 horas diarias. Yo soy hotelera, entonces eso absorbe un poco el tiempo para los hijos. Me di cuenta que mi hijo, cuando yo lo llevaba al colegio, ya llegó un momento en que salía corriendo, abría la puerta del colegio cuando ya iban a cerrarla y salía y me decía, mamita, no me dejes, y comenzaba a vomitar. Vamos a ver que el problema no era con un niño, era con la profesora en su curso. ¿Cómo me doy cuenta? Porque mi hijo, bueno, yo soy una mamá que me preocupo mucho por las loncheras, investigo qué le puedo ofrecer a mí. Yo no tengo sino uno, o sea, ya sabrás cómo es uno con un solo hijo. Trata como que de no equivocarse en muchas cosas, pero yo le mandaba a ver sus hamburguesas, perro calientes, todo casero, y vamos a ver que mi hijo se dio cuenta que la profesora se comía su lonchera. Entonces, él me lo dice a mí, pero me lo dice de una forma nerviosa. Me dice, mamá, es que se me están perdiendo las loncheras, yo le mando sus termos de jugo, mi hijo ya no iba a buscar la lonchera y ya no tenía el termo de jugo, o no tenía la hamburguesa, o no tenía el perro, bueno, siempre le faltaba algo. Yo fui donde la profesora y le pregunté, pero manejando la prudencia, ¿qué había pasado? Y la profesora, pues, obviamente me negó todo. Un día llegó al colegio y la profesora, yo llegué tarde, pero pues la ruta llegaba, yo llegué a la hora que podían entrar los niños de la ruta. Cuando yo me doy cuenta que la profesora está agrediendo a mi hijo de una forma tosca y grosera, no lo dejó entrar al salón. Entonces pues yo pedí ayuda a la coordinadora del colegio y todos, o sea, era un complot terrible, es un colegio privado, porque no, ni siquiera para decir, bueno, porque hay muchos niños en un colegio normal, distrital, uno trata de estar que los niños tengan esa, como ese punto donde uno puede hablar y mirarlos, ¿qué pasa? Entonces, yo realmente, cuando vi que la profesora le faltó a mi hijo el respeto, pues obviamente uno de mamá, yo le dije, o me lo deja entrar, o hablamos, o solucionamos qué es lo que pasa. Me tocó retirarlo del colegio. O sea, para mí, doctora, para mí lo más sano era sacarlo. Claro. ¿Por qué? Porque mi hijo ya estaba enfermo cada vez que lo llevaba al colegio. Lo cambié de colegio a mitad de año y mi hijo volvió a florecer. Es otro niño, le gusta ir a su colegio, como siempre. Pero realmente dejé esto así, pero usted sabe que uno como mamá
le queda el sinsabor de uno, ¿qué voy a hacer? No puedo permitir que sigan haciendo. Yo busqué los medios de comunicación porque tenía las pruebas que la profesora tenía un video donde la profesora me le falta el respeto a mi hijo, donde la profesora me lo grita, pero ningún medio de comunicación atendió en ese momento, ni si bueno, todos los canales, no los sé que no los puedo pronto decir, ustedes saben los canales nacionales, no, nadie le prestó atención al caso, pero uno le queda el sinsabor. Ahora, doctora, yo quiero que usted de pronto me ayude porque yo sí sé que después del periodo del bullying que recibe mi hijo, los niños, ellos entran en un periodo tanto de depresión como de miedos. Sí, claro que sí. Muchos miedos. Mi hijo todavía a estas horas duerme conmigo. Entonces no sé si sea... Bueno, entonces hagamos algo. Gracias por habernos contactado, pero por el interno voy a querer que dejes todos tus datos, así nosotros nos vamos a encargar de hacer un seguimiento y de buscar una ayuda apropiada para tu hijo. ¿Te parece? Muchas gracias. Bueno, entonces danos todos tus datos y deja tu teléfono, la dirección y todo para poder contactarlos más adelante. Mira que no solamente... Muchísimas gracias, sí, Norma. Excelente, porque, excelente. Pues hoy hemos recibido 2 llamadas muy importantes en 2 espacios completamente diferentes, sí. ¿Cierto? Pero cuando digo espacios completamente diferentes es porque en uno son los estudiantes, en el sí. otro es la profesora. Bueno, imagínate, pero mira, ¿no? Entonces... Pero mira que no solamente esto se da a nivel escolar. Acá tenemos, por ejemplo, ya una persona que es precursora en campañas de tipo evitando la violencia y el bullying de género, y es Alejandra Borrero, quien desde su Casa Ensamble y desde toda la iniciativa que ella lidera, pues nos ayuda hoy en esta nota explicándonos un poco qué es lo que ella ha visto, cómo ha desarrollado su programa y qué es lo que se pretende hacer desde aquí. Veamos. Hoy Juntos a las 3 estuvo con Alejandra Borrero, reconocida actriz de nuestro país que se ha dedicado a liderar una batalla contra la violencia hacia las mujeres para hablar precisamente de bullying de género. Por supuesto que existe el bullying de género. ¿Cuántos chistes se hacen alrededor de que las mujeres somos unas brutas? Desde ahí está pintada, no sabe manejar, tenía que ser mujer. Ese, por ejemplo, ese imaginario lo queremos resignificar. El tenía que ser mujer es una frase que a las mujeres nos da una rabia horrorosa y que tendría que significar todo lo contrario, que tendría que darnos un gran orgullo. Y hemos estado buscando mujeres emblemáticas de Colombia y hemos encontrado las cosas más increíbles que ustedes se puedan imaginar alrededor de esta temática de tenía que ser mujer. Así que... el bullying de género, por supuesto que existe, sería una bobada no reconocerlo, y los hombres que hablan de que eso no existe están tan equivocados, no se dan cuenta del vocabulario que usan alrededor de las mujeres. Y por eso quiero invitar a los hombres a que tomen conciencia y cuando lo oigan, lo eviten y digan, por favor, no hable así, de esa manera, de una mujer, ojalá, ¿no? Lo único que hacen es morirse de la risa y les parece un chiste más, y es realmente violencia de género. ¿El bullying se puede considerar como violencia? Por supuesto que sí. Viene de ese odio soterrado hacia las mujeres. Por alguna razón, los hombres nos odian por no ser como ellos quieren que seamos. Es increíble, pero a veces pienso que a los hombres les gustaría que anduviéramos con una burka, así por lo menos no matarían tantas mujeres de celos, ¿no? Y sería increíble que los hombres no nos miraran de esa manera. Eso es bullying, horrible. El no controlarse y mirarlo a uno con descaro, mirarle, lo que no tiene que mirarle con descaro es bullying social y es aceptado. ¿Este tipo de comportamiento debe ser denunciado? Pues no sé si denunciarse, porque con todas las denuncias que hay de cosas gravísimas que no se solucionan, denunciar un hostigamiento es casi una bobada, creería yo, para la sociedad, para los hombres en Colombia.
Lo que sí es que tenemos que transformar la manera de ver las cosas y tenemos que convertir eso en un injustificable social y tenemos que ver mal a una persona que hace eso. Tenemos que poder lograr caminar por Colombia, caminar por la calle sin que nos sintamos todo el tiempo agredidas y nos estemos haciendo las carivalientes, pero realmente estamos muertas del susto por dentro. Y finalmente, ¿cómo podemos crear conciencia frente al trato que se le da a las mujeres en nuestro país? Tomando conciencia de que es violencia, ¿no? Las mujeres en Colombia repiten canciones que hablan de masacrarlas, de torturarlas, de acosarlas, de violarlas, de usarlas como objetos. Y las mujeres ni siquiera caen en cuenta de cómo perpetúan esos imaginarios todo el tiempo, ¿no? Así que tomar conciencia y parar de repetir cosas que hacen que nos lleve, que la violencia siga creciendo. No solamente eso, sino que de alguna manera la aplaudimos, ¿no? Entonces, cuando uno toma conciencia, no es fácil. Te quiero decir que muchas veces, a pesar de entender la problemática, etcétera, etcétera, vuelve uno a los patrones viejos y tiene que parar y darse cuenta. Así que es un trabajo lento, pero es un trabajo real y verdadero. Yo creo que como colombianas y como colombianos tenemos que empezar a desarticular la violencia dentro de nosotros. Por si usted, querido televidente, no lo sabía, el próximo 25 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Erradicación de la Violencia hacia la Mujer. Y Alejandra tiene un mensaje muy claro para usted. Vamos a estar en la Plaza de Bolívar, mostrándole a Colombia cómo hemos resistido las mujeres en Colombia a la violencia. Estamos a puertas de firmar la paz y creo que es un momento muy importante para nosotras las mujeres. En este momento se empiezan a declarar, por ejemplo, todas las violencias sexuales que han sufrido las mujeres, temas que han sido vedados para los victimarios. Ellos han hablado de las torturas, ellos han hablado de cómo han picado gente, cómo han matado miles y miles de personas, pero de las violencias sexuales no han hablado, así que son las mujeres las que tienen que empezar a hablar y por supuesto los hombres vejados de este país. Y bueno, esto va a ser de alguna manera cambiar, digamos, el empezar a hablar en este momento es fundamental, porque si no, los victimarios no van a pagar. Este es el momento de pagar, mucho o poquito, pero de pagar. Así que si usted no denuncia, su victimario no va a pagar por su crimen y creo que todos los colombianos merecemos. Bueno, mis queridos, hay que decir que una deficiente pedagogía sobre lo que es el bullying y el deber de denunciarlo puede empujar a los compañeros de la víctima a actuar como sujetos pasivos, reforzando de esta manera este deplorable comportamiento y ayudando a que se perpetúe sin que pueda ser atajado a tiempo por los profesores o los padres. Por el otro lado, algunos expertos han constatado un mayor uso de la violencia física por parte de las mujeres, cuando estos actos hasta hace poco eran ejercidos casi exclusivamente por hombres, ya que ellas solían decantarse por el acoso de tipo social o psicológico. Y mire usted, ahora las mujeres también estamos propinando bullying. Doctora Es Carmen. increíble. Por favor. Otra pregunta, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Doctora Carmen, ¿qué hacer, por ejemplo, con el bullying cibernético? Porque está el bullying acá que estamos y por lo menos sabemos quién lo está haciendo, ¿no? Sí. Pero a veces no tenemos ni idea quién nos está haciendo un bullying cibernético a través de nuestras redes. Y es importantísimo. Aunque las causas sean básicamente las mismas, sí que se puede apreciar cambios en la forma de hostigamiento. Mejor dicho, actualmente están apareciendo nuevos métodos y canales de acoso que conviven con las formas habituales de violencia física o psicológica. Paralelamente a la introducción de las nuevas tecnologías conectadas a Internet en la sociedad en general y especialmente entre los adolescentes, hoy en día está tomando mucho protagonismo el bullying cibernético, también conocido como el cyberbullying o el ciberacoso. El objetivo es muy parecido al del bullying psicológico: aislar, humillar a la víctima, entristecerlo completamente, acabarlo mediante insultos, amenazas, chismes, falsos rumores. Lo que cambia es el canal, o mejor dicho, los canales, pues para hacer un acoso
y una ridiculización de las víctimas, los hostigadores utilizan los teléfonos, los mensajes directos, el WhatsApp, los blogs, las redes sociales como Facebook, como Twitter, con el fin de acosar, amenazar y ridiculizar a la víctima escogida. Y se realizan acciones de todo tipo. Envíos reiterados de mensajes amenazantes, insultantes, vejatorios al teléfono de la víctima o mediante mensajes directos o mediante WhatsApp. Envíos masivos de emails difamatorios a la víctima y entre los compañeros. Hay acoso a través de las redes sociales, hay suplantación de la personalidad virtual, hay creación de falsos perfiles única y exclusivamente para instigar. Se suben a blogs y a redes sociales fotos ridículas o fotos tomadas en situaciones comprometedoras sin permiso de la víctima. Se suben videos comprometedores, generalmente de contenido sexual o de contenido erótico. Claro, que es lo que más afecta, ¿no? Claro que sí, porque es la intimidad. Es el secreto, la intimidad. Exactamente. Entonces ya vemos que este tipo de bullying basado en las nuevas tecnologías es especialmente dañino para la víctima por lo dificultoso de eliminar los contenidos inapropiados de las redes y su facilidad para propagar rápidamente las burlas, haciéndolas visibles para mucha gente. Esto sobrepasa no solamente el entorno escolar, esto llega al familiar, esto traspasa el social y entonces tenemos aquí grandísimos problemas. Pero le voy a decir, ya hemos hablado, por ejemplo, del cibernético, hemos hablado del de género, hemos hablado del escolar y le tengo el laboral. Aquí tenemos a Olga Lucía Pachón, directora de talento humano de una empresa que hace una auditoría importante para un sitio de acá de la capital. Pero veamos qué nos dice ella en cuanto al bullying laboral se refiere. Veamos. El bullying laboral es otra rama de ese maltrato que se presenta en la sociedad y hoy Juntos a las 3 se trasladó a IASG, una empresa que trabaja la seguridad en la aeronáutica civil, y la doctora Olga Lucía Pachón, directora de talento humano, nos habla sobre este tema del bullying laboral. Bueno, el bullying laboral, o más conocido como acoso laboral o mobbing laboral, es una serie de conductas que se presentan al interior de las compañías y que realmente lo que buscan es maltratar a trabajadores, realizar unas conductas que van enfocadas a aburrirlo, a denigrar de la persona que está realmente en la oficina y entorpecer, o sea, realmente entorpecen las labores, generan un espacio donde hay un clima pésimo o donde se quieren dañar los valores de una corporación. Es como atentar realmente contra la dignidad de una persona. ¿Existen clases de bullying en el trabajo? Digamos que hay tres formas de bullying o mobbing laboral. Una es descendente, es decir, que viene del jefe hacia los empleados. Es el más común porque hay un poder por parte del jefe y el jefe lo realiza porque tiene temor de perder su puesto, tiene gente muy buena con muy buenas competencias y quiere aplacarlos, que no se noten. Ascendente es un grupo de trabajadores contra un jefe y está el horizontal, que son compañeros, es un grupo de personas contra un solo trabajador o puede ser uno a uno también. Esas son como las tres modalidades que se encuentran. ¿Cómo se manifiesta el bullying en una empresa? Es importante no esperar a que lleguen las quejas, no esperar que se presente el maltrato, sino desde tu compañía generar posibilidades de que haya un buen clima laboral, lo que yo te decía al principio, conocer muy bien a tus empleados, saber qué les está pasando, cómo están en sus vidas en familia, qué incapacidades se está presentando, e ir más allá antes de que llegue a presentarse un tema de acoso laboral. ¿De qué manera debe una empresa luchar para que esto no se presente? Bueno, hay muchas maneras de evitarlo. Realmente es muy importante el conocimiento que tengas de los trabajadores, de las personas que están contigo, de sus familias, del entorno. Estar muy pendiente de cambios de conducta, de incremento de incapacidades, de rotación de personal, de renuncias. Se incrementa también el tema de accidente laboral. Cuando todo esto empieza a pasar en tu empresa, tú tienes que ver el fondo y saber que algo puede estar sucediendo.
muchas veces es un tema muy silencioso, o sea, es un tema que fácilmente un trabajador no lo va a mencionar, pero tienes que generar canales de comunicación efectivos, buzones. Acá hay un tema en IASG que se llama el buzón de los sentimientos, donde la persona puede escribir y decir, me está pasando, llamamos, hablamos con el colaborador y le hacemos sentir como en su casa. Aquí pasamos 8 horas diarias continuamente y pueden presentarse estos temas y uno tiene que manejarlo de la manera más ética, más profesional y apoyarse también mucho en tema de comité de convivencia. Esto en las empresas ya debe existir por ley, debe haber un comité de convivencia que se encargue de estos temas de acoso laboral. Y como la doctora Olga Lucía de IASG le recomienda a los empleadores y empleados a evitar este flagelo social. A las personas que hablen, que lo manifiesten, ¿sí? Muchas veces es complicado porque la persona está ya intimidada, ya se le ha generado un miedo, hay un terror, hay un grupo o una sola persona que lo está intimidando y tiene que ir a recursos humanos o la persona encargada del comité de convivencia y hablarlo y exponer lo que le está pasando para que inmediatamente se intervenga. Y a las empresas que estén muy cerca de sus trabajadores, que sepan que es el motor que mueve esa empresa y que un tema de acoso laboral va a bajar su productividad, va a dañar sus cifras financieras al final de un año y todo este tema va a perjudicarlo grandemente. Tema muy importante, doctora Sí, Carmen, muy como importante. mañana. Tengo que enviar un saludo muy especial, doctora Carmen, porque mañana estaremos reunidos con la Fundación Colombo Americanos Unidos. Grandes proyectos vienes. Un saludo muy especial para nuestra directora Clelia, que siempre nos ve todos los días, ahí como me escribió. Si no lo veo, lo pongo a grabar. Y Nasira se vino directamente de Miami a la reunión de mañana. Tamalito, Sí, señor. doctora Carmen, mañana. Sí, señor, tamalito, pero bueno, tenemos que concluir y tenemos que hablar. Pero así rápido, doctora Carmen, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? La mejor forma de evitar estos comportamientos se encuentran precisamente en el entorno familiar. Los niños y niñas que crecen en un ambiente en el que se ejerce activamente la violencia, o bien se justifica o no se cuestiona, es muy probable que acaben realizando actos de acoso contra sus compañeros. En la otra cara de la moneda, de las víctimas, el mejor recurso contra el bullying es el tomarse muy en serio cualquier queja o comentario del niño o adolescente en relación a que está sufriendo algún tipo de acoso en el colegio. Hay que tener en cuenta que su testimonio puede ser el único existente, ya que este tipo de actos se suele dar durante los tiempos que están de recreo en los pasillos o alrededores del barrio, alrededor de la casa o fuera de la vista de los maestros y padres de familia. O en últimas, como le sucedió a una de nuestras personas que llamó, es ocasionado también por un maestro. Le tengo una propuesta, doctora. ¿Por qué no hacemos un segundo programa de bullying? Perfecto, estamos muy conectados porque yo le iba a proponer lo mismo. Bueno, sí, nos vamos de a fin de hacer una semana, forma. puentecito, el martes juega Colombia y nuestro tema del martes muy especial, doctora Carmen, aromaterapia para ganar ese qué partido. delicia, aromaterapia, y vamos a ver en qué nos ayuda, pero definitivamente la invitación es a que sigan aquí en el Canal 1 viendo un capítulo más de Lo que callamos las mujeres.